Esdras y Nehemías. ¿Cambió? ¿El slide No, cambió? Ahora ahora, sí. Muy bien. ahora sí. Bien, como libro de texto tenemos los libros históricos del autor Pablo Hoff, los libros complementarios, La clave de la Biblia por O.S. Hawkins, el comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo número 7, y los vídeos que fueron asignados en YouTube sobre Esdras y Nehemías. Los objetivos es que usted como estudiante va a comprender y va a apreciar que el plan de Dios triunfa. A pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de sus enemigos y el fracaso humano. También comprenderá y apreciará la división del pueblo en dos reinos. El fin del... No, esa no es. Ajá. Que Dios usa a naciones paganas para liberar a su Exacto. pueblo. Estoy acá. Dios usa naciones paganas para liberar a su pueblo. También va a comprender y apreciar los tres retornos de Israel a Judá, y también vamos a seguir trabajando con las imágenes literarias. Me dice si cambian. Sí, Ok, Catalina, me pones el dedito para yo saber. Muy bien, como introducción, tenemos que después del exilio babilónico, que lo vimos ya en el repaso, después del exilio babilónico, tres prominentes líderes judíos regresaron a la ciudad devastada de Jerusalén. Zorobabel tenía la tarea de liderar la reconstrucción del templo, el cual había sido saqueado y dejado en ruinas. Tenemos a Nehemías, que movilizó y motivó a los exiliados judíos a reconstruir los muros rotos de la ciudad y las puertas incendiadas que los volvían vulnerables frente a los enemigos. Sin embargo, Esdras, el fiel escriba, tenía la tarea más importante de la reconstrucción. Le enseñaba a la gente la palabra de Dios y los guiaba en la restauración crucial de la integridad espiritual del pueblo de Dios. Eso como una introducción, que eso es lo que vamos a ver más detalladamente. Como títulos, lo tenemos, Catalina. Muy bien. Según los títulos, pues llevan los títulos de Esdras y Nehemías porque son los protagonistas de ambos libros y llevan sus nombres respectivamente. Son una continuación de crónicas. Algunos consideran que los libros de Esdras y Nehemías son una continuación de los libros de crónicas, cuya terminación se repite al principio de Esdras. O sea, el final de Crónicas se repite al inicio de Esdras. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que Esdras y Nehemías pudieron haber formado originalmente un solo libro, guardando una relación muy estrecha con Primera y Segunda de Crónicas, y que posteriormente este libro fuera separado. O sea, estos dos libros, Esdras y Nehemías, en su origen eran un solo libro, y que con el tiempo pues se separaron para crear libro de Esdras y libro de Nehemías. ahora. Sobre el autor, muy bien, sobre el autor, tenemos que probablemente fueron escritos por la misma persona, que empleó como fuentes de información documentos escritos en primera persona por Esdras y Nehemías. O sea que posiblemente el autor no haya sido Esdras y Nehemías, sino que el autor recopiló la información de Esdras y de Nehemías. Al parecer, el autor fue un contemporáneo de Esdras. Esto es lo que creen algunas personas.
fue un contemporáneo de Esdras. O quizá fuera el mismo escriba, el mismo Esdras, quien escribió ambos libros. Algunos estudiosos piensan que fue el mismo recopilador que escribiera las crónicas. O sea, el que escribió los libros de crónicas fue el mismo que escribió Esdras y Nehemías. Recuerden que todo esto son conjeturas. Y es probable que Esdras Nehemías, como originalmente ese fue el título original, es probable que Esdras Nehemías fuera escrito cerca del año 400 antes de Cristo Jesús. Recuerden que las fechas también son, no son exactas. El propósito de estos libros, pues el autor inspirado escribió los dos libros para demostrar cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas de que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos. Se relata la restauración material, la restauración religiosa y moral de la nación judaica después del exilio de Babilonia. Esta fue una manifestación de la providencia de Dios, quien no solamente disciplinó a su pueblo y terminó con el mal de la idolatría mediante el cautiverio, sino que también lo hizo volver a Palestina. ¿Okay? Así que el autor lo que quiere hacer es recopilar la información de cómo Dios cumple su promesa que el pueblo de Israel, después del cautiverio, iba a regresar a Palestina. ¿Okay? Ese fue uno de los propósitos. El segundo propósito fue cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Los planes de Dios triunfaron, aunque sus enemigos presentaron toda clase de oposición y a veces provocaron demoras. Eso, si usted leyó los libros, pues ve cómo los enemigos se entremetieron en este trabajo arduo de los judíos y provocaron demoras en la reconstrucción. Pero el plan de Dios siempre va a triunfar. Dios hizo surgir a grandes profetas como Ageo y a Zacarías para despertar en su pueblo el ánimo de reedificar el templo y al príncipe Zorobabel para dirigir la construcción. Dios dirigió a Nehemías en la reparación de los muros destruidos y quemados, y a Esdras lo dirigió en el restablecimiento del culto y para refrenar la tendencia a transigir con los samaritanos. ¿Okay? Así que vemos que otro de los propósitos que tuvo este autor, escritor de Esdras y Nehemías, es presentar cómo estos tres líderes pudieron hacer que regresaran los judíos de su exilio. Y la realización de cada uno, el trabajo que realizó cada uno de estos líderes. Recuerden que tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías y vamos a tener también a Zorobabel. Estos son los tres líderes. Y dentro de este trabajo de los tres líderes vamos a tener a los profetas Ageo y a Zacarías, que lo vimos en los libros anteriores. Esta restauración, todavía sigo con el propósito, esta restauración no es definitiva ni completa, sino que señala algo mejor: continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para la redención del mundo.
la restauración final se producirá de acuerdo al nuevo pacto, según Jeremías 31, versículos 31 al 33. La primera gira alrededor de la ley de Moisés, pero la final tendrá su centro en Cristo Jesús crucificado y resucitado, según Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto refiriéndose a Cristo Jesús. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo, como por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. ¿Okay? Así que esta restauración del templo la vamos a ver posteriormente en Cristo Jesús crucificado y resucitado. Y más adelante vamos a ver cómo fue eso. Bien, estos son los temas que se presentan. Recuerden que los temas siempre son muchísimos los temas que se van a presentar en los libros. Pero el más importante aquí, como tema principal, tenemos la restauración, la reorganización y la reforma del pueblo de Israel. Entonces, en el cuadro tenemos que hay 3 retornos. O sea, no todo el pueblo regresó a la misma vez, sino que regresó por partes. Fueron 3 los retornos. El primer retorno fue bajo el líder Zorobabel. El propósito de Zorobabel fue reconstruir el templo. Esto fue en el año 538 antes de Cristo Jesús y lo encuentran en los capítulos del 1 al 6 de Esdras. El segundo retorno del pueblo de Israel ocurrió con Esdras como líder. Y el propósito de Esdras era enseñar la ley de Dios. Esto ocurrió en el año 458 antes de Cristo Jesús. Y lo encuentran en los capítulos del 7 al 10 del libro de Esdras. Y el tercer retorno ocurrió con el líder Nehemías. Y el propósito de Nehemías fue reconstruir los muros de Jerusalén. Ocurrió en el año 445 antes de Cristo Jesús. Y el relato lo encuentran en los capítulos 1 al 7 en el libro de Nehemías. ¿Okay? Ese principalmente es el tema que se va a estudiar. Vamos a comenzar con Zorobabel. Tenemos aquí que Dios usó a Ciro, un rey politeísta de Persia. Politeísta significa que... ¿Qué significa? Politeístas. ¿Qué significa la palabra politeísta? Varios. Muchos dioses. Muchos dioses, muy bien, ¿ok? Tenemos a Ciro, él era un rey pagano y él tenía pues muchos dioses, adoraba a sus dioses. Pero Dios lo usó a Ciro, rey politeísta de Persia. Y mi pregunta, ¿y por qué de Persia? Sí, quien se llevó al pueblo de Israel fue Babilonia. ¿Por qué aparece aquí Persia? Porque después que Babilonia se lleva al reino de Judá, posteriormente, a los años, es el reino de los Medo-Persia que invaden a Babilonia. En aquella época, los imperios se hacían grandes invadiendo territorios y reinos. Entonces, en este caso, Babilonia le tocó su turno y fue con los Medo-Persas. Exacto. El Y en rey ese entonces Ciro, Ciro era el rey de Persia. En ese entonces. exacto. Ciro, Ciro, rey de Persia, invade a Babilonia.
Entonces, destruye a Babilonia y se queda Persia como la nación poderosa. Así que Ciro, este rey politeísta, Dios lo utilizó para que liberara a su pueblo emitiendo un decreto para que los judíos de su reino volvieran a Jerusalén después de 70 años de cautividad. Y esto fue profetizado por Isaías 400 años antes. Y lo consiguen en Isaías capítulo 44, versículo 28. En el año 538 a.C., Zorobabel, líder de la tribu de Judá, formó parte de la primera oleada de cautivos judíos que regresaron a Jerusalén. Esto lo encuentran en Esdras capítulo 1. El rey persa nombró a Zorobabel como gobernador de Judá. Lo encuentran en Ageo, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. Y de inmediato, Zorobabel comenzó a reconstruir el templo con la ayuda de Josué, el sumo sacerdote. Esto lo encuentran en Esdras, capítulo 3, versículos del 2 al 3 y inclusive el versículo 8. En 2 años, Zorobabel reconstruyó los cimientos del templo. Posteriormente, se retrasó por la oposición de los colonos samaritanos. Creo que no avanzó. Mi hermana, Ajá. Ay, excusez-moi. Excusez-moi. Muy bien. Repito, en 2 años reconstruyó los cimientos del templo. Posteriormente, se retrasó por la oposición de los colonos samaritanos. Lo encuentran en el capítulo 4 de Esdras. Como resultado de esta oposición por los samaritanos, Persia retiró su apoyo al proyecto y durante 17 años el templo quedó sin terminar. Lo encuentran en Esdras capítulo 4 también. Así que Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para alentar y apoyar a Zorobabel. Y los trabajos en el segundo templo se reanudaron, según Esdras capítulo 5. 4 años después, en el siglo 516 a.C., Jesús, el templo se terminó. Y los judíos pudieron también celebrar la Pascua. Y esto según Esdras capítulo 6. Muy bien, eso con relación a Zorobabel. Los judíos mayores, ya los que estaban un poco ancianitos, consideraban el templo de Zorobabel como un pobre sustituto del original. No se podía comparar con el esplendor del de Salomón. Y claro, eso era muy obvio porque Salomón, el reino de Salomón era un reino rico, grandioso. Pero ahora el pobre Zorobabel lo que tiene es la ayuda de Persia. mi hermana, Y que había también, cambiado perdón, la Es que no ha PPT cambiado, no ha porque no se cambiado cambió. Elizabeth. Allí. Ok. Ya y que también debemos considerar que el templo de Salomón había sido destruido Exacto. por los babilonios. Entonces aquí Zorobabel lo que estaba era haciendo una reconstrucción. Y sí, era una siempre, reconstrucción. sí, siempre se va a ver un poco los daños de ese momento que sufrió el templo, pues, por los babilonios. Entonces, Exacto. nunca iba a quedar como Igual. originalmente lo había dejado Salomón. Claro, Exacto. exactamente. Bien, así que esto ya lo dije, ¿verdad? Los judíos mayores, ellos
El templo de Zorobabel lo consideraron pobre y lo compararon con el esplendor del templo de Salomón. Muy bien. Aún así, Ageo profetizó que el segundo templo, este que estaba construyendo Zorobabel, este segundo templo tendría una magnificencia que eclipsaría la gloria del primero. Palabras que se cumplieron 500 años después con la llegada de Cristo Jesús. Según Lucas capítulo 2, versículo 22. El templo de Zorobabel tuvo una gloria mayor porque el Mesías mismo caminó por los patios del templo de Zorobabel. Amén. Cristo Jesús caminó por ese templo. Así que ese templo fue superior al de Salomón. En ese aspecto, claro está. Bien, vamos a ver entonces a Esdras. Esdras fue el segundo de los 3 líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Él era un escriba y sacerdote. ¿Alguien sabe lo que es un escriba? Un escriba. Un sabio, una persona sabia que sabía. El escriba es el que interpreta, y enseña la santísima palabra de Dios. Entonces, él era, además de escriba, pues era sacerdote, con poderes religiosos y políticos y enviado por el rey persa Antajerjes. Su ministerio incluyó la enseñanza de la palabra de Dios, el inicio de reformas, la restauración de la adoración y dirigir el avivamiento espiritual en Jerusalén. Esa era la misión de Esdras. Tenemos que Esdras era estricto en la aplicación de las escrituras y fue considerado el padre de los escribas. Y hay muchísima más información de Esdras, ¿ok? Pero recuerden que aquí solamente pues le puedo resumir algo. Cuando Esdras regresa a Jerusalén, notó que el pueblo no estaba viviendo vidas santas. Recuerden que ya hubo un primer grupo que ya estaba en Jerusalén. Esdras es el segundo que va a llevar el grupo segundo a Jerusalén. Cuando Esdras regresa, notó que el pueblo no estaba viviendo vidas santas y lo desafió al arrepentimiento y a la consagración. Esto lo encuentran desde el capítulo 9, versículo 5, hasta el capítulo 10, versículo 8 de Esdras. Así que el pueblo renovó su pacto de santidad para con Dios. Lo encuentran en el versículo 10 de Esdras, en el capítulo 10. Mi hermana no Dígame, cambió el PPT. Siempre me lo dicen tan. Muy bien, repito. Cuando Esdras regresa a Jerusalén, notó que el pueblo no estaba viviendo vidas santas y lo desafió al arrepentimiento y a la consagración. Entonces el pueblo renovó su pacto de santidad para con Dios. Capítulos 9 y 10 de Esdras. Enfrenta Esdras el problema de matrimonios ilícitos entre el pueblo y lleva a cabo una reforma en que los matrimonios no conformes a la ley de Dios tenían que ser disueltos, destacando Esdras la gran importancia de la ley de Dios. Lo encuentran en los capítulos 9 y 10 de Esdras. Esta reforma de Esdras fue criticada por muchísimas personas, inclusive por grandes escritores, grandes teólogos, criticaron esta reforma diciendo en primer lugar que Dios no mandó a Esdras a realizar esa reforma. Dios no lo envió a destruir matrimonios. Dios no lo envió a enviar mujeres e hijos a otras naciones para quedarse solamente con el pueblo judío en Jerusalén. ¿Ok?
¿ok? Que eso estuvo muy mal de Esdras. Pero otros alegan que sí, que eso estuvo muy bien porque fueron matrimonios que no estaban regidos por la ley de Dios. Así que Esdras proporciona una sólida base para confiar que Dios concederá nuevos comienzos. A pesar de los obstáculos u oposición que tengan que confrontarse, el Señor es fiel a su palabra y protegerá y dirigirá a los que pongan la fe en él. Esto lo encuentran en capítulo 8. Y aquellos que confíen en el poder del Espíritu Santo, según Zacarías capítulo 4. ¿Okay? Así que Esdras mueve el pueblo a tener fe en Dios para poder entonces él enseñar la santísima palabra de Dios a este pueblo rebelde. Dios está íntimamente involucrado en nuestras vidas como lo estaba con la vida de Esdras. Mi Y hermana así no como cambió. Esdras, Elizabeth, excusez-moi, s'il vous plaît. qué mal Bien, día es Dios, ahora. lo que pasa es que estoy leyendo de otro lugar porque las fotos de ustedes aparecen en mi computadora y no puedo leer directamente de la computadora. Entonces tengo que leer de otro lugar. Bien, Dios está íntimamente involucrado en nuestras vidas como lo estaba con la vida de Esdras. Y así como Esdras, estamos capacitados para hacer hasta lo imposible. Amén. Esdras hizo lo imposible porque la mano de Dios estaba con él. Y cada creyente es un templo vivo en el que el Espíritu Santo habita. Y a través del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer cosas grandiosas, según la voluntad de Dios. Las fuerzas opuestas en los días de Esdras eran personas cuya maldad estaba en sus corazones. Hoy día, la fuerza de oposición en nuestra vida cristiana es la misma maldad. Satanás, quien ha venido a destruirnos y a su vez a destruir el templo de Dios. Amén. Esto según Juan capítulo 10. Bien. Nuestros objetivos deben ser dignos, tanto a los ojos de Dios como a nuestros ojos. Las tristezas de ayer pueden ser los éxitos de hoy si la mano del Señor está con nosotros. El objetivo de Esdras era digno a los ojos de Dios y él usó eficazmente las tristezas del regreso de los judíos para el éxito de la reconstrucción de la ciudad de Dios y la restauración de la adoración. Eso con relación a Esdras. Vamos a ver rápidamente a Nehemías. Nehemías como copero. ¿Qué es un copero? ¿Copero viene de qué? La palabra ¿Perdón? ¿Marta? Que probaba la comida del rey, que no le hiciera daño al rey. Muy bien, eso es un copero. La comida y las bebidas. Como copero del rey Artajerjes de Persia, Nehemías disfrutaba de una vida lujosa. Al enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, él renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados con el fin de reedificar los muros. Era un hombre de acción y un líder de mucha firmeza. Llevó a cabo importantes reformas religiosas y sociales. Amén. Fue gobernador en 2 periodos en Jerusalén. El primero
en el año 445 al 433 antes de Cristo Jesús, y lo encuentran en Nehemías capítulo 5. Y el segundo, comenzando posiblemente en el año 424 antes de Cristo Jesús y extendiéndose no más lejos del año 410. El énfasis que vamos a ver en estos libros es la conclusión exitosa del segundo templo, a pesar de la oposición. La reconstrucción exitosa de las murallas de Jerusalén, a pesar también de la oposición. Crisis de matrimonios mixtos y de la identidad nacional. Interés por la renovación y la reforma del pacto, basado en la ley, entre los desterrados que habían regresado a Jerusalén. Ese es el énfasis que se va a dar en estos libros. Bien, vamos a ver esto que es bien importante, yo considero que es lo más importante, y es Jesús. Jesús. Cristo Jesús en Esdras, en los libros de Esdras y en el libro de Nehemías. Recuerden que todo libro, y esto siempre tienen que tenerlo fijo en su mente, todo libro de la Biblia, comenzando desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, todo habla acerca de Cristo Jesús. Amén. Desde la primera página usted va a encontrar que se habla de Cristo Jesús. Y en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías también vamos a encontrar a Cristo Jesús. Ahora, para eso vamos a definir lo que es un renuevo. Y renuevo significa reestablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. En las plantas, por ejemplo, cuando usted corta un árbol o corta una planta, empiezan a salir como nuevas ramitas. Esas nuevas ramitas es lo que se llama renuevo en las plantas. Pero en personas, el renuevo viene a ser reanudar una relación que se había interrumpido. Amén. Así que vamos a tener un pequeño grupo, que es el renuevo, que resurge para tomar impulso, una nueva vida, un pueblo que había muerto en el exilio a Babilonia, resucita para formar una nueva nación. Así como Jesús o Cristo Jesús es el renuevo y que siendo muerto resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, nosotros tenemos una promesa de que las puertas del infierno no podrán resistir a la iglesia. No prevalecerán. De esta manera, somos el renuevo de Dios en medio de una sociedad intolerante y perseguidora de la fe. Nosotros, como pueblo cristiano, como seguidores de Cristo Jesús, somos el renuevo en este mundo lleno de maldad, lleno de traición, lleno de tanta cosa negativa. Somos el renuevo de Dios, somos una nación nueva, somos una nación separada para Dios. Y siempre digo, no es que seamos mejores que nadie, no somos mejores que nadie, no, pero sí somos diferentes. Amén. Diferentes a los demás, diferentes al mundo. ¿Okay? Así que esa diferencia es por la que decimos que somos el renuevo de Dios en este mundo. Amén. El libro de Nehemías muestra la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el reavivamiento del pueblo.
Pero Israel seguía esperando la venida de un rey. Cristo Jesús, el Mesías, completa esta restauración de Israel como el muy esperado rey de los judíos, según Mateo capítulo 27. Vemos a Cristo Jesús reflejado en Esdras como el fiel escriba que lloró por Jerusalén, así como Cristo Jesús lloró por la misma ciudad 4 siglos y medio más tarde, según Mateo 23. Esdras, al igual que Jesús, le dio al pueblo de Dios algo que perduraría a lo largo de los siglos venideros. Organizó al pueblo escogido alrededor de la Torá, que viene siendo la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, esa es la marca distintiva del pueblo judío. No es la geografía, no es el origen nacional, sino la devoción por la palabra de Dios, la sagrada Torá. El Torá lo sostuvo a través de la persecución romana, a través de la dispersión mundial, a través de la Inquisición española, a través de los masacres rusos, a través de los guetos polacos y los campos de concentración nazi. La palabra de Dios que vive en la persona de Cristo Jesús y que está escrita en las Sagradas Escrituras, está viva y está a salvo. Cuando leemos sobre Esdras, tenemos una percepción de nuestro propio escriba fiel, el Señor Jesucristo, autor, intérprete y maestro de la santa palabra de Dios. Mi hermana, por si acaso, no cambió la PPT. ¿No la cambié? Pero esa no la he discutido, ¿no? Sí, Entonces lo demás lo añadió, entonces. sí, Lo la último. discutí, esa la discutí. Allí dice que la Torá fue lo que sostuvo al pueblo de Israel en las persecuciones romanas, la dispersión mundial, la Inquisición española. Hola, ¿estás buscando acercarte a Dios? Porque conozco una manera increíble de ayudarte. Sostuvo al pueblo de Israel también en los guetos polacos y en los campos de concentración nazi. Entonces, dice que la palabra de Dios que vive en la persona de Cristo y está escrita en las Sagradas Escrituras está viva y a salva. Cuando leemos sobre Esdras, tenemos una percepción de nuestro propio escriba fiel, el Señor Jesucristo, autor, intérprete y maestro de la santa palabra de Dios. Así que Esdras era un escriba y sacerdote, pero Cristo Jesús también fue escriba y sacerdote, que superó a Esdras. Nehemías resolvió sus problemas con 4 principios. Se apartaba para meditar en el problema y orar. En segundo lugar, enfrentó con valentía a los que estaban erróneos. En tercer lugar, permitía que otros consiguieran cosas superfluas para él ganar luego la batalla. Y en cuarto lugar, alcanzó a otros a través de la persuasión moderada. Lo mismo vemos en Cristo Jesús. Cristo se apartaba para meditar y orar, para estar a solas con Dios. Cristo enfrentó con valentía a Caifás el sumo sacerdote, a Herodes el rey marioneta y a Pilato el gobernador romano. Cristo permitió que lo arrestaran, que lo golpearan, que lo crucificaran para luego obtener la victoria. Con sus brazos extendidos en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos alcanzó e imploró que seamos reconciliados con Dios, según Romanos 5:10.
Definitivamente vemos a Cristo Jesús en los libros de Esdras y de Nehemías. Como conclusión, Nehemías y Esdras fueron y son hoy día un aliento para el pueblo de Dios, para magnificar la adoración a Dios como su máxima prioridad, enfatizar la necesidad y el uso de la palabra de Dios como la única regla autoritaria para vivir, estar preocupados por la imagen que el pueblo de Dios muestra al mundo. Cristo Jesús fue un ejemplo de ello y nosotros, su pueblo, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, tenemos que magnificar la adoración a Dios. Tenemos que enfatizar la necesidad y el uso de la santísima palabra de Dios como nuestra única ley autoritaria de vida. Y tenemos que estar preocupados por la imagen de nosotros delante del mundo. Recuerden, no es que seamos mejores que el mundo, pero somos diferentes. Y esa Amén. diferencia tenemos que evidenciarla delante Amén. de Dios. Y eso es todo, amados hermanas y hermanos, y amados, Amén. y amados en el Señor. ¿Alguna duda, algún comentario acerca del libro de Esdras y de Nehemías? Nos queda solamente un libro. Nos queda Esther. Ese es el último libro que nos queda. Así que el próximo martes vamos a estudiar el libro de Esther. Y el último martes, pues es, ¿cómo se dice? Acá en Puerto Rico se dice, tenemos la fiesta de despedida. Graduación. Terminación de clase. Tenemos, sí, vamos a terminar la clase, pero de una forma muy, muy bonita, le va a gustar mucho. Así que ese último día no se lo pueden perder. No, y la clase del martes tampoco, el libro de Esther tampoco. Elizabeth, tenemos que viajar a Chile. ¿Alguna duda, algún comentario acerca de los libros de Esdras y de Nehemías? Lo que yo les di fue algo parecido a la información que ustedes también tuvieron que haber visto en los videos. ¿Okay? Los videos son muy, muy buenos, explica abarcadoramente, explica ambos libros. ¿Okay? Y hay muchos más en YouTube que pueden conseguir muy, muy buenos. Así que les voy a enviar un video acerca de Esther. Le voy a enviar también ciertos trabajitos para que vayan haciendo, no para el próximo martes, pero sí para el último día, para la despedida de clase. Vamos a trabajar con estos trabajitos que poco a poco se los voy a ir enviando, ¿ok? Y les voy a enfatizar que van a ser para el último día de clase, cosa de que no se preocupen para que lo hagan para este martes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Hermana, tengo una duda. El templo que estaba reconstruyendo Esdras, Nehemías es el templo cuando estaba Cristo, cuando vino Cristo aquí en Israel. ¿Y este muro que dicen de los lamentos es del mismo templo o es otro templo que estaban reconstruyendo? Es otro templo, o sea, Recuerden que el Babilonia templo, destruyó el templo que Salomón había construido. Ay, ay, ay. Entonces, había sido destruido. Entonces, lo que hicieron estas personas que retornaron del exilio, lo que hicieron fue que reconstruyeron ese templo, Exacto. que fue una copia del original, no fue exactamente el original. sin O sea que embargo, cuando vino Jesús no era ese el templo. no, eso es lo que le quería Cuando comentar. vino Cristo Jesús, no era el templo de Salomón, sino el segundo templo que fue El que reconstruyó Esdras. Pero Solo también, Nehemías, pero también tiene sí. remodelación.
después que Zorobabel, Edras y Nehemías hicieron todos estos cambios que nos explicó Trabajos. Elizabeth, después, recuerden en la época de Herodes, se hace una remodelación o Ay, o un embellecimiento, por decirlo así, sí. porque él quería pues tener reconocimiento de los judíos. Sí, pero eso ocurrió ya en otra época, más adelante en el Nuevo Testamento. Recuerden que acá lo que estamos estudiando son los libros históricos Antiguo. del Antiguo Testamento, ¿ok? Ay, Y lo que quiero, no vamos a tocar nada del Nuevo Testamento, ¿ok? ya, esas fueron las Este, últimas pues remodelaciones. ya, gracias. sí, sí. Gracias, Entonces, hermano. en el intermedio, es cuando nace Jesús y visita el templo, que es el templo que describe Elizabeth, y después hay esta remodelación. Bueno, realmente la remodelación Herodes la comenzó antes de que naciera Jesús y continuó, fueron muchos años. Ah, bueno. Esos embellecimientos duraron muchos años. Sí, porque como dijeron Sí, que pero ella está hablando 450 años ella antes está de que hablando viniera de Cristo. otra época. No quiero que se confunda, hermano Mario, porque ella está No, hablando lo de que otra pasa, Elizabeth, Sí, yo época. entiendo. disculpa, lo que pasa es que allí está el periodo intertestamental. Cuando no habló, no hubo palabra. Ese Mario, periodo intertestamental se hicieron todos esos ajustes del templo. sí, pero eso fue después de. Estamos todavía con los libros históricos, lo que verdaderamente se hizo estando Esdras, estando Nehemías y luego vamos a ver también porque eso continúa en el libro de Esther y no he tocado todavía lo que Exacto. menciona Esther, ¿ok? Claro. En Ah, ya, martes vamos a ver algo más, ¿ok? está No bien. quiero que se confunda Mario, ¿ok? Sí, mi Pero hermano. según su pregunta, el templo que reconstruyeron estos líderes fue el templo que fue destruido por los babilonios, que fue el templo que construyó Salomón. Pero recuerde que el templo de Salomón era un templo grandioso, con muchísima riqueza, lleno de perlas, De lujo. mucho de lujo. Entonces, ellos lo que hicieron fue una reconstrucción moderada con los pocos materiales, el poco dinero que tenían, algo sencillo. ¿Ok? Entonces, Cristo Jesús, luego vamos a ver, y en el libro de Esther también vamos a ver algo sobre esta remodelación. ¿Ok? ¿Alguna duda, hermano Mario? Sí, mi ¿Entendió hermana. esto? Sí, hermana, lo entendí, gracias. Todo está claro. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? Wow, son las No, no. 9:10, nos Sí, pasamos ¿qué de la tal? hora. Elizabeth, yo lo ¿verdad? Yo quería favorecer que Nehemías era un hombre muy dedicado a la oración, Sí, muy dedicado a la oración en comparación con Esdras. Ellos eran similares, pero Nehemías era más profundo en cuestiones a la fe que tenía en Dios. mm. Y recuerden que Nehemías y Esdras eran contemporáneos también, Eran, eran contemporáneos. dice que su fe nunca fue pasiva. Sí, era un hombre de fe, era un hombre de oración. Y Esdras también. Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario, hermanas y hermanos? Si no, pues entonces, Marta, Sí, pero era, terminamos. Vamos a orar. oremos, oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, que por tu gracia y tu misericordia, tú has permitido, Señor, que escuchemos tu palabra, Señor, que la pongamos como rema en nuestra vida, Señor. Y sobre todo, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu
puedas darnos un corazón sediento y hambriento por tu palabra. Todo te lo pedimos en tu santísimo nombre y te damos gracias por la persona que tú has puesto, por Elizabeth, que nos guía, que nos da una clase y una palabra, Señor, que nos toque el corazón, igualmente a los estudiantes que nos interesamos por seguir escuchando tu palabra. En tu nombre te lo pido, Padre Celestial. Amén. 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 Así que recuerden, lean lean el libro de Esther, que terminamos el próximo martes. Prendan sus camaritas, quiero ver esas caritas bonitas, vamos a ver. No podemos. No entiende nuestra cámara. ¿No tiene qué? No da nuestra cámara. Ah, hoy no ¿Sí, vamos sí? a ver la No se puede Mario, hoy no activar a vamos la a cámara, ver permite a Zoom acceder a cámara desde configuración. No se puede. ok, ok. Pero por lo menos te escuchamos, Erika, a ti también, qué bueno, Dios te bendiga. Gracias, hermana, Dios la Este, bendiga. Bien, pues Mario, Erika, Jospa, el pastor José Miguel, Elsie, Marta, Catalina, ¿quién más está presente? ¿Alguien más? No, ¿verdad? No. Estos son todos. Bien, Bien, nos vemos pues la próxima semana. Dios les bendiga a todos, pórtense bonito, bye Gracias, bye. hermana. Bye, Bendiciones chao, para chao. todos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Bendecido Bendiciones. todo. Amén. Bye bye. Linda Bye noche. bye. Gracias, Elisa. Igualmente. Nos vemos, Marta. Bye bye.